Millones de milagros. Nadie ha podido contar, ni podrá hacerlo jamás, las muchísimas curaciones prodigiosas atribuidas a la intercesión del Padre Pío, curaciones que continúan hoy más que nunca. Ya en 1919, en la curia provincial de los capuchinos de Foggia, había un nutrido dossier de documentos del mayor interés referidos a numerosos casos de curaciones atribuidas a la eficacia de sus plegarias. En efecto, la primera vez que un periódico habló del Padre Pío fue precisamente a propósito de una serie de curaciones prodigiosas. Se trata de un artículo de Renato Trevisani, publicado en Il Mattino de Nápoli el 20 y el 21 de junio de 1919. El título era elocuente, si bien teológicamente equivocado: El hombre que hace milagros. Desde entonces, la fama de taumaturgo del fraile estigmatizado se extendió por todo el mundo. Los testimonios recogidos en las actas del proceso de beatificación se elevan a algunos centenares, pero se trata únicamente de la punta del iceberg. A ellos hay que añadir los testimonios llegados a la vicepostulación de San Giovanni Rotondo desde la muerte del padre en el 23 de septiembre de 1968 hasta diciembre de 1995, aproximadamente 500.000, medio millón. Son señalizaciones de gracias con expresión de sentimientos de gratitud y de devoción. Además, hay 64.000 descripciones detalladas de gracias y de milagros obtenidos. Y por último, 500 casos han adjuntado sus testimonios la relativa documentación médica también. Números que desde 1995, obviamente, han aumentado. Pero no acaba ahí la cosa, porque un río de testimonios de gracias recibidas llegan también a las oficinas de la postulación de Roma y a la redacción de La Casa, que publica algunos de ellos de vez en cuando. Nos hallamos frente a un número inmenso de casos, por lo tanto. Solo podemos citar algunos, empezando por los muchísimos que ocurrieron durante la vida terrena del padre. Pero la casuística es vastísima y por lo general asombrosa. El caso de Giuseppe Canaponi de Sarteano, en la provincia de Siena, obrero de ferrocarriles estatales, es ejemplar. Tiene 32 años cuando el 21 de mayo de 1945, mientras está yendo en moto al trabajo, es embestido por un camión. Llega al hospital medio muerto, con fracturas en el cráneo, en las costillas y nada menos que 5 en la pierna izquierda. Da comienzo un larguísimo calvario entre los hospitales de Sarteano, Chiusi, Montepulciano, Siena y por último Bolonia. A pesar de todo, sale vivo, pero su pierna izquierda parece irremediablemente perdida. Se le ha quedado completamente rígida. El profesor Leopoldo Giuntini, del Hospital Santa Maria della Scala de Siena, efectuó una declaración años después en la que atestigua que para el señor Canaponi, que había sido hospitalizado en 1948 por anquilosis fibrosa de la rodilla izquierda, toda terapia resultaba inútil. Las distintas tentativas se habían revelado incluso desastrosamente dañosas, dado que cuando se intentó la movilidad forzada de la articulación rígida con anestesia general, no se resolvió nada, y por el contrario, se produjo nuevamente la fractura femoral. Por ello, le fue dada el alta con la rodilla izquierda tan rígida como en el momento de la hospitalización. Después de años de semejante sufrimiento, Canaponi debía resignarse a conservar para siempre esa lesión de aguda invalidez que le hacía penoso y difícil incluso el mero acto de caminar. El dolor y la rabia se transformaban con frecuencia en blasfemias contra Dios y contra el mundo entero. Y cuando su mujer, aconsejada por un predicador de visita en su parroquia, le propuso ir a San Giovanni Rotondo, la respuesta fue terrible. Con todo, la desesperación pudo más que la rabia. Fue un viaje durísimo, con camilla en el tren, después en un autobús,
El pobre hombre resbalaba con sus muletas y llegó a caerse en un charco. Por fin, al día siguiente, con sus familiares, consiguió llegar fatigosamente al convento de San Giovanni Rotondo, y allí, una vez alcanzada la pequeña iglesia, se derrumbó en un banco hecho trizas. Casualmente se hallaba justo delante del confesionario, donde estaba un fraile con mitones, a quien no conocía. Aquel fraile levantó la vista y le miró fijamente durante un par de segundos. Y entonces ocurrió algo imprevisto e inexplicable. Bajo aquella mirada, contaría más tarde Canaponi, mi cuerpo empezó a temblar como si hubiera sido alcanzado por una violenta descarga eléctrica. A continuación, el fraile se levantó y se marchó. Por la tarde el hombre se puso en fila para la confesión, apoyándose en sus muletas. Cuando se encontró cara a cara con el fraile de antes, que era el Padre Pío, ni siquiera fue capaz de abrir la boca. Él le ilustró a la perfección su vida. Canaponi estuvo escuchándolo hechizado, y cuando el fraile alzó la mano para la absolución, el hombre sintió por segunda vez aquella intensa sacudida. Sin darse cuenta ni siquiera, se arrodilló para recibir la absolución y se persignó. Como si todo fuera normal, cogió las muletas y se volvió hacia la iglesia caminando normalmente. Solo al salir se dio cuenta su mujer: «Giuseppe, pero si estás andando». Fue como si despertara de una pesadilla. De repente, el hombre se dio cuenta de que estaba completamente sano y de que incluso sus heridas, que le sangraban hasta hace poco, habían desaparecido. Estalló en un llanto incontenible. Iba gritándole a todo el mundo su alegría, su asombro y su gratitud. En el viaje de regreso, armó un barullo memorable, reuniendo en cada estación a una multitud a su alrededor. Al llegar a Siena, fue visitado por los médicos y más tarde por toda una serie de especialistas, sin que nadie consiguiera entender cómo era capaz de caminar, porque las radiografías no mostraban cambio alguno. Todos quedaron asombrados, y el señor Canaponi, que llegará a cumplir 70 años, murió en 1983, al relatar su historia en años sucesivos, repetirá triunfalmente muchas veces: «Soy un desafío viviente a las leyes físicas». Otro caso es el relatado por Salvatore Coria, quien una tarde de 1961 acudió con el ingeniero milanés Tullio Nalli al convento de los capuchinos de Viale Piave 2 de Milán para saludar al padre Angelo Maria da Milano. En el siglo, el ingeniero Pietro Nulli, un queridísimo amigo nuestro. Les dijeron que había sido ingresado en el Hospital San Carlo y, para su asombro, que había fallecido aquella mañana precisamente. En efecto, habían telefoneado de la clínica para advertirles que preparasen una capilla ardiente. Los dos corrieron al hospital y descubrieron, en cambio, que su amigo, si bien en condiciones muy graves, estaba aún vivo. Inmediatamente le infundimos valor, diciéndole que tuviera confianza en el Señor, porque se curaría. Yo, añade Coria, le dije: «Estate tranquilo, porque voy a rezarle al Padre Pío y te curarás». Al cabo de un cuarto de hora, sin haber dejado de consolarlo con su curación, nos despedimos para que estuviera tranquilo. Yo le repetía mi promesa: «Quédate tranquilo, porque el Padre Pío no se le reza nunca en vano. Dentro de unos días estarás curado». Le dejamos más confiado, aunque hablara poco y con dificultad. Corias, en efecto, refiere que estuvo rezando ardientemente al Padre Pío hasta que 5 días más tarde recibió la noticia de que la vida del Padre Angelo Maria ya no corría peligro, es decir, durante 5 días y 5 noches. Al volver el Padre Angelo Maria al convento, tuvo un gran recibimiento, y todos daban las gracias al Señor y al Padre Pío por su intercesión. ¿Era solo una opinión personal? No. Al cabo de unos días, Fray Mariano me dijo que el Padre Angelo Maria le había confiado haber visto durante su enfermedad al Padre Pío, que le había puesto una mano en el hombro y le había dicho: «Quédate tranquilo, porque te curarás». Inmediatamente después se había sentido mejor.
Pero la confirmación más clamorosa llega 1 año y medio más tarde, cuando llega al convento de Viale Piave un fraile que solicita hablar con el padre Angelo María, diciendo que viene de San Giovanni Rotondo, donde estaba al servicio de Padre Pío, y por eso sabía que éste había salvado de la muerte al padre Angelo María. El fraile de servicio, asombrado, le pide una explicación, y el hermano le cuenta lo siguiente: yo estaba al servicio del padre para cualquier necesidad suya de día o de noche. Un día me dijo: desde este momento no estoy para nadie, por ningún motivo. Venga quien venga, no le dejes entrar, porque ahora tengo que irme a Milán, donde hay un hermano nuestro gravemente enfermo que tiene necesidad de mí. Recuérdalo, para nadie, por ningún motivo. Una vez dicho esto, se situaba ante su mesita, apoyaba allí sus brazos y depositaba sobre estos la cabeza. Durante más de 10 minutos permaneció inmóvil en tal posición. Después, lentamente, levantó la cabeza y me dijo: he estado en Milán. Ese hermano nuestro está realmente mal. Confiemos en la gracia de Dios. Al siguiente día, a la misma hora, me repitió la misma recomendación y adoptaba la misma posición del día precedente. Después, al despertar, dijo que nuestro hermano seguía teniendo necesidad de ayuda. La misma escena se repitió durante 5 días y la última vez, al despertarse, dijo: qué contento estoy. Ya no tendré que volver a Milán, porque nuestro hermano ya está mejor. Los mismos 5 días de las plegarias de Corias, los médicos habían dado al padre Angelo María por desahuciado. De ahí esa llamada telefónica al convento para anunciar el fallecimiento, y había sido curado gracias a la intercesión del padre Pío, que había ido a verle varias veces en bilocación. El profesor Vincenzo Allievi, que enseña filosofía en la ciudad de Ascoli Piceno, tras el caso en el que se vio involucrado su padre, ha recogido gran cantidad de casos de curaciones prodigiosas que tuvieron lugar gracias a la intercesión del padre Pío. El padre del profesor, Maximiliano, cuando su hijo apenas tenía 1 año en 1939, descubrió que tenía un tumor linfático en el cuello. Una tragedia, sobre todo en aquellos tiempos, sin esperanza. Con todo, la familia incurre en enormes gastos para pagar un tratamiento en Alemania, con el deseo de no dejar nada por intentar. Pero al final, los especialistas de aquel país le consignan este terrible veredicto: a usted le quedan 6 semanas de vida. Para la ciencia médica no había absolutamente nada que hacer. El viaje de regreso hacia Italia fue tremendo. Nada menos que 3 veces le asaltó la fortísima tentación de tirarse por la ventanilla del tren, y solo le contuvo la idea de su hijo pequeño. En casa, su mujer y su madre le empujan para que recurra al padre, de quien se contaban cosas tan extraordinarias. De manera que el hombre vuelve a ponerse en viaje hacia San Giovanni Rotondo. Tras llegar fatigosamente al convento, se percata de que el fraile estigmatizado, de quien tanto se hablaba, era precisamente el que tan afablemente estaba conversando con un grupo de personas en el antetemplo de la iglesia. No le da tiempo a acercarse cuando el fraile lo mira, lo señala con un dedo y lo invita a acercarse. Así que eres tú el que tiene un niño de 1 año, ¿verdad? ¿Y qué es eso que tienes en el cuello? Déjame ver. Después de haberlo tocado, el padre Pío le dice: venga, vamos, vete a casa, vete a casa. El señor Allievi se queda estupefacto y se marcha muy desilusionado, pensando que el suyo había sido un enorme esfuerzo inútil, pues ni siquiera había podido confesarse ni comulgar. Pero esa misma noche se despierta y hace un descubrimiento que lo obliga literalmente a gritar: en el cuello ya no tiene nada. Todo ha vuelto a estar normal y sano. Estaba curado. Hay que subrayar que la potencia de su intercesión, como los demás signos sobrenaturales que le caracterizan, son dones del cielo en respuesta a la santidad de su vida. Es lo que por encima de todo sorprende y conmueve. Se dio perfecta cuenta de ello ya en 1919 el obispo de Bovino, Monseñor Umberto María Fiordi,
dejándonos esta espléndida semblanza del joven fraile del Gárgano. En los pocos días en que Dios mediante pude acercarme al Padre Pío, por más que no se verificaran hechos prodigiosos, pude convencerme de la santidad del Padre Pío, no solo por las señales externas de la pasión impresas en sus manos, sino por encima de todo, ante la vida esforzada y penitente, más allá de toda descripción que conduce, vida consagrada unidamente a la glorificación de Dios, a la conversión de los pecadores y al ocultamiento de sí mismo y de todo lo que el buen Dios se digna a obrar en él y por él. Estos prodigios prosiguen después del tránsito del Padre. Citemos algunos casos entre muchos. Hay una historia de una maestra que suscitó una gran impresión en Inglaterra. Alice Jones, mujer de unos 50 años, de Liverpool, fue víctima el 27 de marzo de 1973 de un accidente del que salió con todo el costado izquierdo de su cuerpo completamente paralizado. El diagnóstico rezaba neurofibroma e encabalgamiento de los nervios espinales. Ni siquiera una operación quirúrgica acarreó beneficio alguno. Después de muchos reconocimientos, los médicos le dijeron a la mujer que no había esperanza. Su espina dorsal estaba en tan mal estado que no volvería a andar. Con todo, un día, Alice, que era protestante, hay que subrayarlo, recibió la visita del reverendo Eric Fisher, que había sabido de sus padecimientos por uno de sus parroquianos. El sacerdote, después de haber hablado un rato con ella, se arrodilló a su lado en oración. Nada más inclinarse, sin embargo, apareció, según el relato de la mujer, un hombre anciano de barba blanca que abrió las manos en señal de plegaria, enseñando unos orificios sanguinolientos en sus palmas. A Alice le pareció oír las palabras: levántate y anda. Y eso fue lo que hizo, sanando al instante. La figura desapareció y el reverendo Fisher, levantando la cabeza, quedó asombrado. Pocos días después, Alice reconoció en una foto del Padre Pío al hombre de la visión. Los médicos que la visitaron, desconcertados, constataron mediante rayos X su total curación y declararon que jamás habían visto un caso de neurofibroma que se hubiera resuelto espontáneamente y de repente. No hay absolutamente ninguna razón médica que pueda explicar su recuperación. La cosa resulta totalmente sorprendente. Otro caso es el de Concilia de Martino. Estamos a 31 de octubre de 1995. La señora de 43 años, casada, con 3 hijos, vive en Salerno con su marido, y esa noche, durante la cena, nota un fuerte dolor en el cuello que atribuye a los esfuerzos musculares de los 2 días anteriores. Había estado atendiendo a un pariente enfermo al que tuvo que levantar varias veces. Al día siguiente, el 1 de noviembre, el dolor se ha vuelto lancinante y la señora se percata de que tiene una hinchazón en el cuello, del tamaño de un pomelo. Es una conmoción. Acuden a toda prisa al servicio de urgencias de los hospitales reunidos de Salerno. La doctora Anzalone ordena inmediatamente un escáner, seguido con otras pruebas. El diagnóstico del jefe de servicio es terrible: rotura traumática del conducto torácico con grave derramamiento de líquido linfático, estimado en 2 o 3 litros aproximadamente. La única solución posible, le dirá el profesor Mazzarella a la paciente el 2 de noviembre, es la de una intervención quirúrgica, porque en estos casos no hay curas médicas. La señora de Martino, que es desde hace años devota del Padre Pío y está acostumbrada a invocar su intercesión en toda circunstancia, le reza con más fuerza aún en estas horas, implorándole que la haga sanar sin necesidad de intervención quirúrgica. Lo mismo hacen sus familiares, que se ponen en contacto hacia las 2 de la tarde con Fray Modestino en San Giovanni Rotondo, quien acude personalmente a rezar ante la tumba del padre, que era amigo suyo. La enferma, entre tanto, en 2 ocasiones, al regreso del segundo TAC, y mientras transportada al ecodoppler,
nota un intenso aroma de flores, como ya en otras veces, mientras rezaba al Padre Pío, y ya lo había advertido. Pero el mismo día 2 empieza una inesperada mejoría, con una vistosa, casi total reducción de la hinchazón del cuello. La tarde del 3 de noviembre, mientras estaba en Duremevela, recuerda a la señora Concilia, advertí una agradable sensación, como si alguien me estuviera cosiendo a la altura de la clavícula izquierda. Atribuí la sensación de bienestar a la intercesión del Padre Pío, a quien había dirigido mis invocaciones. En efecto, de repente, todo ha quedado resuelto. Sin terapia médica ni intervención quirúrgica, el 3 de noviembre, la tumefacción ha desaparecido del todo y la señora de Martino se halla inexplicablemente curada y perfectamente sana, como revelan el 4 de noviembre los resultados de la ecografía abdominal y una radiografía torácica. Al regresar de esta exploración por lo demás, la paciente advertirá de nuevo aquel intenso aroma. Todo ello sin consecuencias ulteriores para ningún órgano interno. Inexplicable para los médicos no es solo el cierre espontáneo del conducto torácico, sino también la desaparición en esas escasas horas de esa enorme cantidad de líquido que por su naturaleza no es susceptible de reabsorción espontánea. Una reabsorción tan rápida como la observada en el caso en cuestión, dicen los especialistas, representa un acontecimiento altamente improbable. La literatura científica internacional no contempla casos análogos, lo que hace de este caso, a la luz de los actuales conocimientos médicos, algo inexplicable. En conclusión, el perito ex officio afirma que la total, espontánea y definitiva remisión del imponente cuadro clínico observado, por su gran rapidez, además aproximadamente 22 horas en lo que se refiere a la desaparición visible de signos y síntomas, y por la ausencia de terapias, no puede atribuirse a una explicación natural, es decir, como el efecto de recursos autónomos del organismo interesado. Y concluye sosteniendo la imposibilidad de una desaparición espontánea y rapidísima de expansiones quilosas que van bastante más allá de un simple quilotórax, como en el caso objeto de la presente pericia. Un caso aún más epatante es del pequeño Mateo Pío Colella. Este niño, que solo tiene 7 años y vive en San Giovanni Rotondo con su familia, acude tranquilamente la mañana del 20 de enero de 2000 al colegio como cada día. Pero su maestra, Concheta Centra, se percata al cabo de pocas horas de que no se encuentra bien. Tiene la cabeza reclinada sobre el pupitre, sufre escalofríos, es incapaz de hablar. Se llama inmediatamente a los padres. Son las 10:30. El niño tiene 40 de fiebre y empieza a vomitar. A las 8:30 de la tarde, cuando Mateo ya no reconoce a su madre, la agitación sube a las nubes. Se procede a la hospitalización inmediata en la Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital del Padre Pío, donde el padre de Mateo, Antonio, trabaja como médico. Las condiciones del niño se demuestran de inmediato gravísimas. Se le diagnostica una meningitis fulminante. Es más, por ser del todo precisos, en el curso de algunas horas, el cuadro se vuelve devastador. Meningitis aguda con evolución de rápido progreso debido al desencadenamiento de un choque séptico y profundo daño a los aparatos cardiocirculatorio, renal, respiratorio, hemocoagulativo, con acidosis metabólica. El niño es trasladado a reanimación. En otras palabras, desde el primer día, varios órganos vitales se vieron afectados. En el curso de unas cuantas horas, en la mañana del 21 de enero, la situación degenera dramáticamente en un estado de colapso, hipertermia, dificultad respiratoria por desaturación de oxígeno. Se manifiestan signos como cianosis intensa, edema pulmonar, gravísima bradicardia o la grave hipoxemia y acidosis metabólica. Los médicos, ya desesperados, se afanan y se agitan alrededor del niño,
aumentando al máximo las dosis farmacológicas. Pero el grave colapso cardiocirculatorio, su dificultad en oxigenarse a pesar de la ventilación mecánica, el sufrimiento renal y la grave alteración de la sangre hacen pensar definitivamente en lo peor. Todo parece ser inútil. Uno de los doctores, tras haberse prodigado de todas las maneras, en determinado momento, desolado, se detiene y dice: chicos, no hay nada que hacer. El niño no se recupera. Se quita los guantes, va a lavarse las manos y vuelve a la cabecera del muchacho con la doctora Salvatore para mirar, definitivamente reducido a la impotencia, al pequeño Mateo. La doctora, llegados a ese extremo, les incita a realizar un último, desesperado intento, como lo haría un padre ante su hijo. De esta forma, le es inyectada una fuerte dosis de adrenalina que surte algún pequeño efecto, pero sin poder alterar en absoluto la ya trágica situación del niño. Se aguarda el fallecimiento de un momento a otro. Como puede leerse en el informe cronológico del caso, el doctor Violi, pasando revista a la fisiopatología de este devastador síndrome, ha demostrado que cuando los órganos insuficientes se cuentan en un número superior a 5, las distintas terapias empleadas resultan inútiles. O sea, como fuere, no han resuelto jamás caso alguno. No consta en la literatura internacional que haya superviviente alguno entre los afectados por una patología como la del pequeño Matteo Pio Colella. En definitiva, no se ha descrito ningún caso de supervivencia, y en efecto, en tales casos, la mortalidad es del 100%. La madre, el padre, los familiares son desde hace años devotos del Padre Pío. Se pone en marcha una gran cadena humana de plegarias al Padre para que interceda. La madre del niño, al responder a una llamada telefónica de la maestra en busca de noticias, solo alcanza a decir con la voz ahogada por las lágrimas: recemos a Padre Pío, porque estamos perdiendo a Mateo. Todos los niños del colegio empiezan a invocar al Padre también, al igual que los frailes, los parientes, los amigos, los propios médicos y enfermeros de la casa. Hubo algún pariente que llegó incluso a reconciliarse con Dios para implorar el milagro para el pequeño Mateo. Se suceden en esas horas de agitación las visitas a la tumba del Padre, los rosarios, las reliquias que se le acercan al niño, las lágrimas y las invocaciones afligidas. Y la mañana del 21 de enero ocurre de forma repentina algo extraordinario ante la incredulidad de todos, porque los órganos del niño empiezan a funcionar de nuevo. Se suceden el clamor, la conmoción, el estupor. El fenómeno es doblemente sorprendente, porque las esperanzas de supervivencia eran ya iguales a cero, pero, en el caso remoto de que sobreviviera, eran indudables los graves daños cerebrales y renales que padecería el niño. Por el contrario, Mateo, tras haber pasado 10 días sedado y anestesiado, llega incluso a despertarse el 31 de enero, mira a los médicos y enfermeros y dice: quiero un helado. Después empieza a bromear con ellos. El domingo 6 de febrero, el pequeño, aún en la sala de reanimación, mira tranquilamente la televisión y juega con la PlayStation, introducida por vez primera en la historia de la medicina, en la sala de reanimación, porque los médicos están interesados en comprobar la respuesta intelectiva del muchacho. Los médicos, felices obviamente, se hallan frente a algo inaudito, desconcertante. Los padres y los amigos ante una alegría desbordante. Todos los médicos declararon lo inexplicable desde un punto de vista científico de la curación y de la ausencia de daños. Como ejemplo entre muchos, el doctor Alessandro Vilela: no estoy en condiciones de explicar científicamente la completa curación del pequeño Matteo Colella, sin deber pensar que pueda haber habido una intervención sobrenatural. Muy hermoso es el testimonio dado por la madre al postulador de la causa de la canonización del Padre Pío. Cualquiera que sea la decisión de los hombres acerca de este caso,
Mi convicción profunda como madre y como creyente seguirá siendo que mi hijo volvió entre nosotros porque el Señor nos los restituyó inmerecidamente. Intervino para consolarnos en su inmensa misericordia con la intercesión de nuestro querido Padre Pío. La señora alude a las inequívocas señales de la cercanía del Padre. Por ejemplo, un intenso, dulcísimo y jubiloso aroma a rosas y violetas advertido por ella. Y añade, solo el Señor conoce el sentido de todo lo que ha ocurrido en nuestra familia. Mi certeza es que a Él ha estado muy cercano a nosotros y nos ha bendecido gracias también a la intercesión del Padre Pío, quien de su misión en esta tierra decía, como sacerdote, la mía es una misión de propiciación, propiciar al buen Dios en relación con la humana familia. Y así ha sido, querido Padre Pío, nos has abrazado en nuestra prueba y nos has recomendado a Dios. ¿Y el pequeño Mateo recuerda algo de aquellas horas de inconsciencia? Según la medicina, no debería oír ni ver nada, ni mucho menos recordar nada. Sin embargo, al ser preguntado tras despertar, Mateo refirió en cambio un recuerdo muy preciso y sobrecogedor. Durante el sueño, yo no estaba solo. He visto a un viejo. Me vi de lejos, en esta cama, a través de un agujero redondo. Yo estaba cerca de los aparatos y un viejo de barba blanca me dio la mano derecha y me dijo, Mateo, no te preocupes, muy pronto te curarás. Y me sonreía. Naturalmente, ante todas estas relaciones, algunos laicistas se mostrarán inmediatamente dispuestos a torcer el gesto, pero contra factum non valet argumentus. Contra los hechos no valen los argumentos. El propio hecho de las curaciones inexplicables tiene bastante más fuerza que las opiniones y la ciencia médica ha constatado lealmente su condición inexplicable. Y no lo ha hecho afirmando que se trata de fenómenos que aún no comprendemos, pero que algún día podrán ser explicados, como si estuviéramos hablando de enfermedades que aún no sabemos cómo curar, pero que un mañana se volverán curadas, sino reconociendo que ha sucedido algo que va totalmente en contra de las leyes de la naturaleza. A eso se le llama racionalidad, a eso se le llama realismo. Quienes creen en los milagros, escribía Gilbert K. Chesterton, lo hacen porque tienen pruebas a su favor. Quienes los niegan, lo hacen porque tienen una teoría contraria a ellos. En el informe cronológico se encuentra consignado que en verdad el relato del pequeño Mateo, en su integridad, es más sobrecogedor aún. En efecto, prosigue de esta forma. Al otro lado vi a 3 ángeles que tenían alas, uno blanco con alas amarillas, 2 rojos con alas blancas. No vi sus caras porque eran muy luminosas. Otro día le conté después al tío Giovanni que esa misma noche curé a un niño rígido con los ojos celestes verdes y el pelo negro y que estaba en la camita de un hospital en Roma. Después le repetí el sueño a mi mamá. Mi mamá me preguntó, ¿cómo fuiste a Roma? Y yo le contesté, hice una especie de vuelo con el Padre Pío, que me sujetaba de la mano y me habló con la mente. Y cuando llegamos me preguntó, ¿quieres curarlo tú? Y yo dije, ¿y cómo se hace? Así, con la fuerza de la voluntad. Mi mamá me preguntó, ¿cómo sabías que estabas en Roma? Reconocí el parque de atracciones al que fui con el tío Giovanni. Conclusión del niño, me curó el Padre Pío.